de los pedagogos, así que sí, no, podría seguir. ¿Tú le estás? Sí. Bueno, es algo largo mi ponencia, pero les comento que no es aburrida. Bueno, leo y voy a explicar y leer para precisamente que no estará la aburrida. Dice, en esta ponencia desarrollé una propuesta filosófica para relacionar los conceptos de metáfora y de ideología. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Primero, para ver ambos conceptos, conocer eso de ideología, poniendo en el filósofo mexicano Luis Villoro. Después, para el concepto de metáfora, primero en Aristóteles, filósofo más bien con un resumen y no más cambio. A continuación, hay una profundización generalmente en los fenómenos de Hans, así como las circulares llegando a las conclusiones de este trabajo de sí. Vamos a hablar de los conceptos de ideología y metáfora, y después vamos a ver que se vinculan, las que se vinculan. Ahora, la forma para saber que se vinculan va a ser Luis Villoro. Vamos a tomar Luis Villoro como fuente de ideología y vamos a ver si la metáfora puede ser ideología. ¿De acuerdo? Como vemos, estas creencias, el concepto de ideología es un filósofo. En un pequeño ensayo titulado El concepto de ideología, publicado en 1973, Villoro recoge dos grandes grupos de sentido de ideología para definir un modo que según su propósito sea teóricamente útil. O sea, el señor ha construido un concepto que sirva teóricamente para identificar qué es ideología y qué no. El señor es muy serio y entonces primero dice, voy a ver lo que es ideología y yo voy a construir el concepto. Dice, los dos sentidos de ideología que Villoro recoge son el que llaman sociológico y el sociológico. Es decir, va a fundir. Ahí tenemos lo de Villoro, ¿verdad? El sentido sociológico y el sociológico para construir un concepto nuevo. El primero, el sociológico, abordará la ideología desde la perspectiva de la verdad para hablar de los sentidos expresos, muy importante. A Villoro no interesa primero que la ideología que no puede expresar la verdad o no. Y segundo, el sociológico abordaría la ideología de funciones sociales. Para Villoro la ideología tiene dos características. Primero, tiene algún contenido de verdad que se puede identificar que es verdad o no, primero. Y segundo, tiene una función social, es decir, un aspecto gnosiológico sistémico y un aspecto sociológico. No puede tener solo uno de los dos, tiene que tener los dos importantes. Como se sabe, Villoro desarrollando una propuesta sobre la creencia que habría que conocer. En este caso, tiene en cuenta sobre todo la noción de creencia, para Villoro, la noción de creencia. Para el tema que nos ocupa, Villoro sostiene que, cito, las creencias son disposiciones, pueden expresarse en un comportamiento verbal, pero también pueden expresarse en un comportamiento no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que una creencia puede expresarse como una enunciado, o una creencia puede expresarse como un comportamiento no verbal, una conducta. Es importante, la creencia no es un enunciado solamente, puede expresarse por una conducta. Nos podemos decir que el enunciado no tiene la conducta, por decirlo así. Como vemos, estas creencias pueden o no ser erróneas. Para nosotros, sin embargo, tenemos que suponer que siempre pueden tener una expresión en el libro que han enunciado. A no ser que se indica una cruz, no. Entonces, si cuando ese comportamiento puede expresarse por un enunciado, no sé. Entonces, yo creo que se diga, ¿no? Imaginándolo. El enunciado ya se puede evaluar como verdadero. En la propuesta de Villoro, una creencia ideológica que tendría el museo que le expresa no es suficientemente justificada, es decir, que la verdad no se lo sostiene no nos permite que publique el verdadero. Es importante que para Villoro la creencia ideológica o el museo que expresa la creencia ideológica no está suficientemente justificada. Es decir, que en esta polémica de ideología, que se remontan muchos años siglos atrás, para Villoro la ideología no es verdadera. A contrario de Lenin, por ejemplo, que para Lenin la ideología puede ser verdadera. No, hay una ideología proletaria también para Villoro, siempre la ideología es suficientemente justificada. Primera cuestión, es el aspecto sociológico. Pero esta es la única condición para que haya una creencia ideológica, porque yo puedo decir, bueno, existen los uniformes, no está justificado, está denunciado, pero eso no basta para que sea ideológico, no requiere su característica social o sociológica. Además, es necesario que esta creencia interprete por una
en este caso, la promoción o seguimiento del poder político del grupo. Pues la ideología va a ser, o la creencia ideológica es, primero no está justificada, y segundo tiene una función social o función política. Si reúnen una creencia, ambas funciones, podemos usarla como ideológica, es la función a la que se yo a la cita, dice las creencias compartidas con un grupo social son ideológicas, sí y solo sí uno, no están suficientemente justificadas, es decir, el conjunto de museos que expresan no se fundan en personas que tienen suficiente. Y segunda función, cumple la función social de promover el poder político de este grupo, es decir, la recepción de los enunciados que expresan diferencias favorece el logro de la conservación del poder de este grupo. Entonces, claro, para la función son para las funciones de ideología. ¿Ok? No tenemos interés en el trabajo con el Parlamento de Villa Guayana, el concepto, vamos a poco de partida. Bien. La primera condición según nosotros para considerar una creencia como ideológica es la noción lógica. Los enunciados no tienen una fundamentación suficiente. La segunda es la sociológica, las creencias cumplen una función relacionada con el poder. A partir de aquí, yo lo dije, bueno, si nosotros sabemos que la creencia ideológica no está justificada por un lado y tiene una función política, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo investigamos a partir de eso? Porque recuerda que esto tiene una función teórica. Y yo necesitaba un concepto para empezar a guiar la investigación con él. Acá soy una teoría para poder la teoría de la investigación. Es un científico social. Bien. Para hacer un ejemplo de esto, si partimos de la primera conclusión de la nosológica y nos preguntamos por qué Platón cree en la mortalidad del alma, examinaremos los argumentos que se tienen denunciados que el alma es mortal. Primero, tenemos una enunciado de Platón, el alma es inmortal. Expuesto por el filósofo teniente en el fenómeno, sobre todo. Si utilizando la análisis argumental nos convencemos de que el enunciado está suficientemente fundamentado, es decir, al haber un norte inmortal está fundamentado, diríamos que es ideológico, ¿verdad? Porque necesitaría estar no fundamentado para ser ideológico. Hay que eliminar ese carácter, porque si nos preguntamos, ¿por qué Platón no cree que el alma es inmortal? Analizamos los argumentos, nos convencemos de la investigación. Pero si no nos ponemos sus argumentos, ese enunciado pasa a ser posible como ideología. ¿De acuerdo? En cambio, si decimos que las razones que permiten defender el enunciado son insuficientes, podemos a continuación preguntarnos por qué Platón tiene esa creencia sobre la inmortal a pesar de que sus argumentos son suficientes. ¿Por qué Platón? Y aquí hay una explicación sociológica. Dejamos el campo de la existencia y pasamos a la función política. Como la existencia no nos vamos a poner por qué a pesar de que los argumentos son suficientes, este señor tiene esa creencia. Esto podrá llegar a razones psicológicas en primer lugar, pero en nuestro caso también podemos llegar a razones sociológicas, específicamente la razón del poder político. Puede ser que se dé gran importancia realmente este político. Podemos hablar de manera no sociológica o no sociológica, descubriendo qué función política cumple esta creencia no justificada. Si después de que logramos demostrar que esa creencia no justificada tiene una función política, luego nosotros concluimos que es ideológico, porque ya no es una solución. Puede existir una habilidad, desde aquí partimos de lo sociológico y llegamos a lo sociológico, y podemos partir desde lo sociológico, o sea, al revés. Podemos reconocer una creencia que cumple una función política, es como esta creencia evidentemente tiene una función política. Por ejemplo, Hitler es el ciudadano mítico, etc. Esta creencia es la gente que cree eso, evidentemente esta creencia lo lleva a una función política, lo lleva a una propuesta política. Después nos vamos con nosotros examinar para que está fundamentada. Y aquí un problema de función sociológica, vamos a ver aquí, ahora cumple la condición sociológica, es decir, carece de fundamento. Podemos reconocer una creencia que es una función política y nos preguntamos en una actitud de sospecha que esa creencia está fundamentada o no. Llegaremos a la conclusión que les parece que tendremos fundamentos de argumentos psicológicos. Entonces, la dos vías, ¿no? De lo sociológico al sociológico, ¿por qué está dando esto? No está fundamentado, la función política tiene, o al revés, esta creencia es una función política o no puede estar fundamentada. Vamos a hacer las dos cosas. De esta manera, yo he sentido su objetivo de proporcionarnos un concepto de ideología teóricamente útil, porque sirve su concepto para la investigación. La investigación tendrá objetivos no solo nosológicos, porque el filósofo mexicano hablando de la palabra sobre esta labor con la liberación,
A Villegas le interesa eso no solo por cuestiones científicas, a Villegas le interesa desmontar ideología, poder reconocer creencias que tienen conceptos políticas de la dominación y desmontarlas, porque quiere evidenciarlas como ideología. Eso le interesa a Villegas, Villegas no es un pensador positivista. Desmontar las creencias justificadas que disponen los sujetos de un comportamiento que termina reproduciendo una estructura de dominación, podría significar el fin de esa dominación. Si yo tengo una creencia por verdadera y la desmonto con la creencia fundamental, puede ser que esa conducta que quizá reproduce la dominación ya no reproduzca la dominación. Se puede tener un centro político de investigación. Para entender esta ponencia es primordial estas asociaciones de ideologías y acciones. Es decir, estamos llegando a la conclusión de que la ideología puede tener efectos en la conducta, ¿no? Es decir, puede llevar a los individuos a reproducir toda la dominación, sea fácilmente, pues a los ejemplos. Acuérdense que el propósito de mi ponencia es ver si la metáfora puede tener que ver con la ideología. La pregunta es si la metáfora puede ser psicológica en algún caso. Entonces la pregunta se transforma en, primero, si la metáfora puede tener relación con la verdad en la condición sociológica, y en segundo lugar, si la metáfora puede tener relación política en la condición sociológica. Estas son las vías de mi investigación. Si la metáfora es ideología o no puede ser. Bueno, vamos entonces a aclarar el concepto de ideología, por decir yo vamos a aclarar el concepto de metáfora. Y vamos a hablar de Aristóteles, ¿verdad? El concepto clásico de metáfora se ve en Aristóteles, por su importancia como muchas prácticas lo vamos a usar extensamente, ¿no? Dice Aristóteles, metáfora es la diferencia del nombre de una cosa a otra, la desde que primero posee la analogía. Digo que habrá analogías a continuación específica de la analogía, cuando se haya en el segundo término con el primero como de igual manera que el cuarto para el tercero. Porque el árbol se encarga en vez de segundo espacio y en el espacio de uno. Si poco tal vez poco confuso, esto lo vamos a representar. A veces también es probable que se refiere a la pasado por la carrera del ejemplo. Digo, por ejemplo, que la copa de vaso es el jugo de naranja. Se ve entonces la copa es el jugo de vaso, porque el jugo de la copa de naranja. O bien, la vejez es la vida como la carrera. Vejez vida, un vaso. Cada día o entonces la metáfora a la vez del niño. Usamos otra manera, vamos a ver otra. Está conveniente, ya que es conveniente hablamos con el tema de la analogía para clarificar la palabra de Dios, porque para Aristóteles un tipo de metáfora se va a la analogía, a menos un tipo. Y me parece también posteriormente que por ejemplo Kant, que usa la metáfora como símbolo. Yo voy a desenvolver todas las investigaciones que me dan Kant, porque tiene una noción de símbolo que se parece de metáfora. De hecho, yo creo que quería la metáfora. Los cuatro médicos son las principales fuentes de ejemplo para Aristóteles en muchos temas, incluidos de la analogía, sobre todo lidiada en el nombre de la unidad. Fíjense esta analogía de Homero, de Liliada. Dice, y entonces en el pueblo, tal como nos van a dar las piñadas abejas desde la piedra hueca que hizo el nuevo ministro, y el racimo vuelan sobre las flores invernales, y una tranquila afilada colocaron de otros allá, aquí muchas razas de estos ciudadanos de las tiendas, posta baja de este avanzado en orden en grupos hacia el árbol, y entre ellos la orilla la fama, que están los ahí, mensajeros de él, de Zeus y de ideología. Este texto contiene una analogía muy bella, no se le identifica. Las abejas son las piedras, como los ciudadanos son las tiendas. Abejas piedras, luego tenemos las abejas de la tierra, donde los ciudadanos de las manos de la tierra. Una analogía, para que me pase a hacer el recurso literal es como objetivo de una manera en cómo se trasladaron los de una asamblea a la de los años de la agua. Para explicar los comandos objetivos de cosas que no se cuidaron de la vida terrestre. Esto no es importante en la metáfora. Tú ilustras una situación con otra. En esto consiste esta analogía. Ilustrar, ejemplificar, exponer, ¿no? Algo que recoge muy característico de los versos de Dios Homero, porque no Homero era lo que conoce sobre todo en los tres escenas de la guerra, con escenas de la vida del campo. Para dar tu imaginado.
Fíjense otro bella analogía de Homero. Como los hombres cabreros largos baños de cabra fácilmente distinguen cuando los capitales se mezclaban, así ordenaban aquí y allá los caudillos a los soldados para ir a la batalla. Y Agamenón, el caballero Agamenón soberano, el igual en rojo su texto ellos cruzando en el rayo, y Ares en la cintura y el Poseidón en el pecho. Según la analogía. Como cuando en la ley se distingue grandemente de todos sus poros, pues también sobre tanto en la raza economía, han entonces a la sola de ustedes que serían excelentes del mundo y distinguidos de ella. En un poco casos, dos analogías también en el parecer muy bellas. ¿Cómo ordenan los caudillos a los soldados? ¿Saben? Como los hombres cabreros al rebaño. ¿Y cómo sobresale la Agamenón entre los héroes? Como el todo de la guerra. Dos escenas bíblicas ilustradas con una analogía con escenas de la vida del campo. Sobre esta analogía se pueden descubrir metáforas que pueden ser Aristóteles. Hay metáforas que dependen de la analogía. En pocos veces tenemos dos analogías bien logradas. La primera podríamos empezar diciendo que los hombres son los rebaños que acaban con los soldados. La segunda, en la tercera etapa, no, se estaría diciendo que la cristiana es a los símbolos sobresalientes, es a un poco de rey. Para entender como Aristóteles decía el esquema, caudillos soldados, cabreros rebaños, uno por el cuatro, dice que otro se reemplaza segundo por el cuatro en la metáfora. A partir de este estructura, nosotros relacionamos y decimos, los soldados son los rebaños de los caudillos. Suprimimos ya un término y entonces decimos, los soldados, este segundo, lo reemplazamos por rebaños, ¿no? Entonces, los rebaños de los caudillos, ¿cuáles son? Los rebaños de los caudillos son los soldados, ¿no? Y otra menos lograda serían los rebaños son los soldados de los cabreros, ¿no? Nosotros soldados con rebaños, dice, bueno, los rebaños son los soldados de los cabreros. Esto ya es una metáfora que se monta sobre una analogía, pues claro que el segundo y el paso se arreglan, claro. Bien. Otro ejemplo de Homero, ¿no? Para terminar con Homero. Y como cuando en la costa muy rugosa una ola del mar es impedida de trabajar la posición moviendo del término, alza primero la cabeza en el fondo y entonces roja contra la tierra, rama en grande y no la pega y se sube la cabeza y escupe el sal. Así, una tras las avalanchas de los lados, los mujeres que se la guerra, que los hijos mandaban a los Estados Unidos. Ahí no sé si tenemos. Bueno, no, es anterior. Ahí tenemos otra metáfora sobre la analogía. Tenemos caudillos 1, palancos 2, céfiro y oro. El céfiro es viento, ¿no? Para los griegos entonces parece como que el céfiro el que provocaba las olas. Y entonces, reemplazamos el segundo por el cuarto y podemos decir la palanca del céfiro. Una metáfora. ¿Cuál es la palanca del céfiro? La olas, ¿no? Las olas de los caudillos. ¿Cuál es la cosa de los caudillos? La palanca, la formación militar. Entonces tú reemplazas el segundo por el cuarto, le capturas una analogía posible. Tú haces una metáfora, ¿no? Con dos. ¿Sí? Pues la quedamos claro con la metáfora, a menos la tecnología, ¿no? Es una operación de decir una cosa con otra, a veces con fines poéticos o cuando no siempre con fines poéticos, y lo que vamos a ver a continuación. En cuanto a estos efectos de la navegación moneda, lo que me interesa destacar es cómo todas las nociones y programaciones en el mismo escenario, o llamarlo de alguna manera, son ilustradas o comparadas con otras par de nociones que aparecen en otro campo. Es decir, dos nociones, caudillos, soldados, esas nociones son ilustradas, son identificadas con otras par de nociones de otro campo. ¿De acuerdo? Cabello urbano. Esa es la noción que me interesa. Vamos a ver ahora. En Homero esta comparación tiene fines estéticos, pero ¿qué pasaría si la comparación con esto hubiera fines y consecuencias para la práctica? El simbolismo, volviendo a un millón de ideología de una noción política, ¿qué pasaría si una metáfora provoca una locura o no se pague para la locura? Porque ¿qué tiene fines estéticos? ¿Cuántos fines estéticos? Por lo menos ilustrar políticamente el que tenga cosa. ¿Qué tal que tiene una metáfora tema de moderación? ¿No? Ley opinión.
quería confirmar que hemos publicado en 1980 un libro que se llama Religión Islámica, que se trata del libro relato de la vida cotidiana, en el que los autores norteamericanos intentan mostrar, cito, que lo que funciona por protocolo ordinario de ser educación no es fundamentalmente de naturaleza de la. Para esto curioso, nuestro sistema procesal por el que pensamos y aparecimos es metafórico. Según esta interpretación, nuestra conducta es también una forma de centrarse con variedad en una metáfora. Ahora bien, nos puede ser una noción simplificada de metáfora. Ellos se fijan mucho el problema que dice la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosas al mundo. Entender y experimentar una cosa en términos de otra cosa. Esa es la metáfora. Pero recordamos con Leo, con sus ejemplos de analogía, que para el relato de metáfora, podemos conseguir que nosotros como vimos, de hecho, como uno de los primeros conceptos se introdujo. Le hizo opiniosos a no hablar de ejemplos de metáfora no tienen como principal objetivo función de construcción técnica, sino ya en las acciones cotidianas. La acción cotidiana está ligada por metáfora. Esa es la conclusión de este opinioso que se trata de demostrar en su vida. Interesante, ¿no? Porque entonces, ¿qué parte de todas estas cosas de la vida cotidiana hay en esta termina mucho ¿no? Fíjense, la discusión es una guerra, dice el opinioso. Según el opinioso, nuestra noción de la discusión, como experimentamos una discusión y como entendemos una discusión, está construida según una metáfora de comparación con la guerra. Dice que oposición no es algo general, sino de nuestra cultura. En otras culturas se completa una discusión por los términos. Muchas de las cosas que hacemos a discutir y a la discusión son totalmente estructuradas probablemente por el proceso de guerra. Aunque no hay una batalla física, es una batalla verbal, y la estructura de la discusión ataque de defensa contra ataque de oposición. En ese sentido, la metáfora de una discusión es una guerra, es algo de lo que vive en nuestra cultura. Estructura las acciones que disfrutamos en la discusión. Estructura las acciones que disfrutamos en la discusión. Entender la discusión como si fuera una guerra, estructura las acciones. Se está haciendo la historia de esa metáfora de nosotros. A lo mejor los problemas de la religión. O vemos la metáfora ya no es una noción técnica, sino que como funcionan los poderes es importante en las acciones humanas. Entonces, el hecho que yo no hace referencia a la cultura israelí, insistentemente que la metáfora tiene un carácter cultural socialmente determinado. Por ejemplo, el tiempo es dinero. El tiempo es dinero es una de las culturas occidentales, donde hay opinión y determina la manera en que nosotros entendemos el tiempo y experimentamos el tiempo y nos comportamos por el tiempo que tenemos, que lo cuidamos como si fuera dinero, lo gastamos como lo gastamos, y que se dedican el opinión. En nuestra cultura el tiempo es una cosa valiosa, es la metáfora. En esta sociedad el tiempo es dinero, es una metáfora que no se debe entender el tiempo. Es una cosa valiosa, pues es metafórico, obviamente, ¿no? Es un recurso limitado de tiempo que utilizamos para tratar nuestros objetivos. Es un recurso. Debido a la forma en que hemos estudiado en el futuro occidental, con el concepto de trabajo, la característica que lleva a usarlo, y el tiempo que cuantifica la precisión, se ha convertido en una cuestión pagada por ahora con las manos. El tiempo en la cultura occidental tiene que ver con la cuantificación implementada. En nuestra cultura, el tiempo es dinero, el tiempo es dinero de muchas maneras. Los unidades de la demanda telefónica, los salarios por hora, los precios de las obligaciones de los sellos, los sueldos anuales, los intereses de los préstamos, el pago de las deudas. Esta práctica no la tiene en la cultura del trabajo humano, que en absoluto que existen en todas las culturas, no todas las culturas que entienden el tiempo en términos de dinero. Han aparecido en las sociedades industriales modernas la estructura de las actividades básicas que tienen de una manera muy profunda. De manera análoga a lo que destacamos con su tiempo con una cosa valiosa, que por su ubicado dinero incluso conseguimos el tiempo de esta manera. Es decir, entendemos y experimentamos el tiempo como el tipo de objeto que puede ser gastado, beneficiado, calculado, invertido, ahorrado, participado. Otra vez, así como entendemos las discusiones como verdad, el tiempo como dinero. Y esa es nuestra conducta. Son metáforas profundamente arraigadas, pero de la cultura, bueno, estamos todos. Volvemos a la definición significativa de lo que era, y que además tuviera una consecuencia. Estamos llegando como que a eso. Descubrimos aquí, sin embargo, una serie de problemas que nos obligaron